Voy a hablarles de hace 12 años. En aquel momento estaba trabajando para cámaras de comercio y ministerios. Mi trabajo en aquel entonces era definir estrategias de competitividad para sectores estratégicos de la economía de mi país. En ese momento, lo fundamental era hacer que estos sectores fuesen más competitivos. Y cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de qué tanto te diferencias, qué tan diferenciado eres. Y cuando hablamos de diferenciación, estamos hablando de esas ventajas competitivas que tienes frente a otros. Pues bien, hubo ejemplos, un ejemplo que me llamó tremendamente la atención, que fue este tejido cerámico. En la imagen que ustedes ven, en la parte central, van a encontrar a Vicente Sarrablo, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña, una persona tremendamente desprevenida, que está revolucionando la industria de la construcción. En su momento, Europa venía saliendo de la recesión económica del 2008 y resulta que habían empresas que habían quebrado, muchísimas empresas. Y aquellas que quedaban le dieron un espacio a Vicente para hablar sobre una idea. Vicente Sarrablo llegó a un auditorio y todos los empresarios ya estaban por irse. Y le dijeron, bueno, hable 5 minutos de su idea. Y Vicente Sarrablo llevaba algo parecido a una servilleta con un tejido cerámico como el que ven. Y lo sacó. Todos los empresarios al ver esta idea terminaron yéndose, excepto uno, quien está a su mano derecha, Luis Pinardel. Fue el único empresario que se quedó a saber de qué trataba esto. Y le dice, ¿qué hay que hacer? Vicente Sarrablo le dice, pues hay que financiarlo. Y tiene un valor de 2 millones de euros. Luis Pinardel dijo, vamos a hacerlo. Y en la mitad del proyecto pasó algo que fue tremendamente interesante. Y es que se acabaron los recursos y el proyecto todavía no facturaba. Y Luis Pinardel hizo algo que fue tremendamente mágico, y es que se contactó con Pepe, que es la persona que está al lado, su principal competidor, y le dijo, estoy en la mitad del proyecto quebrado. Y él le echó la mano y sacaron adelante esta idea. Lo interesante de esto es que ninguno de los tres al comienzo sabían hacia dónde iban y que esto iba a ser una idea que iba a revolucionar el sector de la construcción. Hoy en día, esta compañía tiene la posibilidad de llegar a fuera de España, a otros escenarios, siendo competitivos. Entonces, lo interesante de esto es que no necesariamente tienes que ser un experto para generar valor. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que te frenas de decir algo por temor a que tu idea no sea lo suficientemente buena. Porque de pronto los demás dirán, no, eso ya lo sabemos. Resulta y pasa que el valor o la potencia que tengan tus ideas evolucionan contigo y con la experiencia que vayas teniendo. Entonces, ¿qué pasa si te quedas callado por temor a equivocarte? Pues voy a contarles un poco qué me pasó cuando tenía 20 años. Llegué a una compañía muy grande aquí en nuestro país y entré a trabajar como supervisor de mantenimiento. Imagínense el escenario. Domingo 6 de la mañana. Dos personas de mi equipo de trabajo habían llegado tarde y era la primera vez que yo lideraba un equipo de trabajo. Tirso y Miguel. Mi deber era marcar la falta. Me acerqué a Tirso y mi corporalidad completamente fallaba. Apenas podía caminar. Me temblaban las piernas. Mi voz apenas se escuchaba. Y le digo, Tirso, lo que pasa es que es importante. Yo no había terminado de hablar y Tirso me detuvo en seco y me dice, déjeme trabajar, no me haga perder el tiempo. Quedé completamente impactado. Y me tocaba hablar con Miguel, exactamente de lo mismo, una persona que tenía más experiencia que Tirso. El escenario con Miguel no fue el mejor, fue similar, pero en ese momento logré entender algo. Y es que el casco y el radio no me legitimaba como líder. Yo pensaba que esto era lo que me hacía líder o jefe.
Pues bien, ellos dos a través de este ejercicio me enseñaron que yo no sabía liderar. Y es más, no sabía que no sabía liderar. Era inconscientemente incompetente. En ese momento, mi vergüenza se convirtió en un motor de cambio. Y aquí hay dos elementos importantes. Cuando tienes un momento como estos, tienes la posibilidad de tomar dos caminos. El primero, que posiblemente la vergüenza te lleve a renunciar y te vas y te quedas sin saber qué podría haber pasado, podría haber pasado. En mi caso, tomé el segundo camino y es tomar esa debilidad y empezar a trabajarla año tras año, entrenar, prepararme. Y es de eso que quiero que hablemos un poco. En ese sentido, cuando me hago inconscientemente incompetente, entiendo que tenía que empezar a cambiar mi realidad. Pues bien, hablemos un poco de qué pasa con el ciclo de conocimiento. El primer momento, piensa en algo que estés aprendiendo, lo que sea. Cuando comienzas, vas a ser inconscientemente incompetente. Quiere decir que no sabes en qué estás mal. Y se los voy a contar con otra historia. Hace también algunos años trabajaba en un proyecto de intervención social en comunidades vulnerables. Y conocí el caso de un niño que se llamaba Pedrito, que me pareció tremendamente genial. Pedrito era considerado desde el contexto psicológico como una persona antisocial. Es decir, se le dificultaba vivir en sociedad e incluso era capaz de hacerle daño a otras personas. Pedrito era un niño de apenas 10 años. Recuerdo la conversación que tuvo la psicóloga ese día con Pedrito y le dice, Pedrito, ¿tú por qué no te portas bien? Pedrito se queda mirando a la psicóloga y le dice, el sacerdote me dice que me porte bien, mi mamá me dice que me porte bien, mi profesora me dice que me porte bien. Y aquí viene lo potente de la pregunta del principiante. Le dijo a la psicóloga, ¿qué es portarse bien? Resulta pasa que él no era capaz de portarse bajo ciertos lineamientos de conducta porque no sabía lo que significaba para los demás portarse bien. Es decir, él se comportaba como un principiante. Todos en algún proceso de conocimiento tenemos ese primer momento. Pero aquí el valor que tú puedes aportar es preguntando de forma desprevenida. Acá tú puedes cambiar la historia de un proyecto, puedes cambiarle la vida a alguien solo con una pregunta. Esa pregunta que hizo Pedrito en ese momento permitió cambiar todo el proceso que hacíamos ante esa comunidad. Solo esa pregunta. Entonces, no subestimen nunca esa parte de la ignorancia. Luego viene la segunda fase, que es cuando somos conscientemente incompetentes. Aquí lo interesante de esto es que ya nos hacemos conscientes de nuestras debilidades. Y acá, en mi concepto, es el momento más lindo del proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque te regalas la ignorancia. La ignorancia es un regalo. Porque cuando eres capaz de decir, no sé, abres la posibilidad a aprender. En ese momento es cuando empiezas a identificar en qué estás mal. Me falta esto y empiezas a entrenar, a capacitarte, a formarte. Por eso aquí uno se hace ávido de conocimiento. Esta es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando, bueno, en esta etapa básicamente ya no eres un principiante, sino estás en un rol de aprendiz, fundamentalmente. Ese momento de aprendiz te lleva a través de la experiencia, practicar, hacer, a lograr lo que es la conciencia competente, que es cuando ya tienes la posibilidad, ya tienes las habilidades, ya sabes del tema, cualquier tema que sea, ya lo conoces, ya lo dominas. Y al dominarlo, le enseñas a otros con tu ejemplo. Ese es el rol del constructor, la persona que genera valor desde el aprendizaje mismo. Y llega la última la última etapa, que en mi concepto hay que tener cuidado con ella, y que tiene que ver con la inconsciencia competente. En este momento ya lo haces tan bien que lo haces de manera natural. Ya eres completamente competente sin que te estén diciendo cómo hacerlo.
Aquí pueden ocurrir dos situaciones. La primera es que entres en la vanidad de pensar que lo sabes todo. Y entonces entras en la arrogancia. Y en la arrogancia dices, eso, así llevo haciéndolo 20 años, ¿por qué cambiar? Pues bien, ese es un camino, pero el otro camino es el camino del mentor, que es cuando ya haces algo tan bien que has encontrado tu propósito de vida y ayudas a otros a encontrar el suyo. Lo lindo del mentor es que tiene la humildad para reconocer fácilmente que cualquiera de las otras tres etapas te puede cambiar cualquier paradigma. Esa es la cúspide del conocimiento. Entonces, ¿en qué papel te encuentras en cualquier cosa que estés aprendiendo? ¿Eres principiante, aprendiz, constructor? No te calles si tienes algún aporte, alguna pregunta. 4 elementos importantes para poner en práctica esto y sacarle el mayor provecho. Primero, identifica en lo que estés aprendiendo en qué fase del conocimiento te encuentras. ¿Eres aprendiz? ¿Eres principiante? ¿Constructor? ¿Mentor? Primero identifica en qué fase del conocimiento te encuentras. Una vez identificada en qué fase del conocimiento te encuentras, viene la segunda parte importante y es descubre cómo desde ese rol puedes aportar. ¿Será que puedes aportar desde una pregunta desprevenida o con la naturalidad del mentor? Descubre el valor que puedes aportar. El tercero, actúa, hazlo, no te calles. Yo creo que el peor error que puede pasar en un equipo de trabajo, en una persona, es que calle aquella idea que tiene. Estuve leyendo diferentes publicaciones en revistas indexadas sobre innovación y algunas de ellas coincidían en que solo una de cada 10 ideas era realmente publicada. Las demás se quedaban por no lanzarlas. Entonces actúa, no importa que te equivoques, porque el cuarto paso habla de esto. Esto habla de reiterar. Lanza tu idea. ¿Te equivocaste? Corriges, ajustas. ¿Saben qué es un experto? Es aquella persona que tiene más experiencia equivocándose en algo. Es porque es que ha repetido este ciclo muchas veces. Entonces, pierde el temor a equivocarte. Como reflexión final, recuerda, el valor que puedes generar evoluciona contigo y puedes aportar en cada una de las 4 fases en las que te encuentres. Atrévete, puedes estar cambiando la vida de alguien. Muchas gracias.